canal de televisión, a través de Ustream, la gente de las naciones que nos están viendo, le bendecimos. Damos gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Bendecimos los servidores de la casa, gente. Verdaderamente que Dios está haciendo cosas poderosas. Hay que identificar todo lo que Dios está haciendo, porque Dios está moviendo en medio de un pueblo. Y Francisco dijo algo bien significante, porque Dios se está moviendo en aquellos que le permiten abrirle su corazón a lo que Dios está haciendo dentro de la casa. Así que Dios está haciendo cosas grandes. No me suba a los monitores. ¿Y qué fue eso? Ahorita se oía bien. Aleluya. Dios es bueno. Tengo una palabra que Dios me dio. Está en el libro de Lucas 15, 18. Amén. Ahí se oye bien. Ahí. No lo toques ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Lucas capítulo 15, versículo 18. Doy gracias a Dios. Bienvenido, amado del Señor, servidor por excelencia del ministerio Guerreros del Reino. Este hombre es otra cosa. Aleluya. Hizo mucha falta. ¿No lograste ver nada? Ajá. Ok. Alguna gente tuvieron problemas, pero no era simplemente de aquí para allá. Muchas computadoras tienen ciertos problemas en este asunto del Ustream, porque el sistema de Ustream es un sistema bien saturado. Entonces tiene que estar constantemente dándole a refresh para que y es gratis. Eso es Pedro Juan gratis. Así que Lucas 15, versículo 18. Quiero traerle una palabra que Dios depositó en una de las ministraciones que se dieron. Se habló de Eliseo y de Elías, y esa palabra se me quedó en mi espíritu, y Dios me mostró muchas cosas a través de ese mensaje, que de hecho, aunque voy a tocar ciertos puntos de Elías y Eliseo, el mensaje está concentrado en una situación de unos versículos que miles y miles de personas han predicado en campañas evangelísticas y en diferentes tipos de foros. Han hablado del hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del hijo pródigo? Así que Dios me mostró ciertos principios básicos que necesitamos que nosotros entendamos dentro de la casa. Dios tiene una herencia preparada para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Gracias, hermano, por tu amén y aleluya. Pero vuelvo a repetir otra vez, Dios tiene una herencia preparada para cada uno de nosotros. Aleluya. Solo la disposición del corazón de nosotros y la aprobación nuestra hace que estas cosas sucedan en nuestra vida. Dios jamás hará nunca nada que te obligue a ti a que tú puedas entender que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti, y que Dios siempre utilizará hombres. Digo otra vez, Dios utilizará siempre hombres para crear en ti ciertas cosas y llevarte de la mano al destino profético que Dios ha diseñado para tu vida. Amén. Y en esta mañana yo le voy a predicar bajo el tema reaccionar, volver y posicionarse. Se encuentra en Lucas 15, 18, y voy a leer simplemente un versículo. Y el versículo dice de la siguiente manera: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Présteme atención un momento y levante todo el mundo su mirada al cielo. Y yo quiero que cada uno de ustedes le diga: Espíritu Santo, háblame. Diga: Espíritu Santo,
háblame. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de venir delante de tus ovejas. Nosotros somos administradores, pero te pertenecen a ti. Gracias, Padre Santo, porque siempre pondrás a alguien en autoridad sobre ellas, para que el plan, el diseño de la eternidad que tú trazaste para la humanidad se desarrolle en la vida de ellos, Señor, y para que cada uno de ellos pueda alcanzar aquello que tú le has declarado. Señor, en este momento, Señor, como cabeza de este lugar, Señor, vengo contra todo principado, todo espíritu contrario, toda mente distorsionada, todo aquello que está impidiendo que el pueblo de Dios reciba lo que tú tienes para ellos, Señor, ahora mismo queda quebrantado y echado al abismo. Y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo declaro que tú establecerás diseños y propósitos en el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor, para que puedan entender, Señor, el propósito tuyo, Padre amado, y todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Gracias por lo que has hablado. Gracias por llevarnos a una nueva dimensión en nuestro ministerio, Señor. Comenzamos una nueva época y no es casualidad, Señor, que a la misma vez que tú estás estableciendo una nueva época para esta iglesia, la iglesia americana hoy, Señor, empieza una nueva etapa con un pastor nuevo. Declaramos, Señor, que tú dimensiones esta esquina, yo sueno de acuerdo al deseo y al propósito tuyo, Señor. Todo espíritu contrario que trate de parar lo que ya tú comenzaste a hacer, Señor, declaro que está obsoleto y no tiene autoridad sobre el pueblo que ya tú elegiste y sobre la gente, Padre amado, que tú has preparado el corazón de ellos para recibir la impartición que tú derramarás sobre ellos. Te doy gracias, reduzco mi ser, Señor, y declaro, Señor, que tiempos poderosos de manifestaciones de gloria, liberación y sanidad, Padre Santo, comenzarán a desatarse en esta casa como jamás y nunca. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Reaccionar, volver y posicionarse. Dios tiene un diseño y principios que son eternos, amados. La Biblia presenta a un Padre creador. En los comienzos de la Escritura hace énfasis en un Padre que es creador y también hace énfasis en un Padre que es redentor a partir del Nuevo Testamento. No a partir del Nuevo Testamento, porque la redención en lo espiritual comenzó en el Génesis, cuando Dios revistió al hombre con ropas nuevas. Y esto tiene un poder profético muy poderoso, porque en esta preciosa tarde y en esta preciosa mañana voy a estar hablando de cosas que a veces nosotros las entendemos, pero no entendemos la revelación completa de ella. Y una de las cosas que Dios me mostró para que nosotros pudiéramos entender de que hay algo en nuestra vida que necesita ser roto, es que nosotros debemos entender que a nosotros se nos hace difícil comprender todo lo que tiene que ver con relaciones paterno-filiares. Y la razón por la que esto es tan difícil de entender es porque hemos recuperado o hemos absorbido de patrones de conducta, de relaciones naturales, situaciones que a nosotros nos prohíben entender lo que es la paternidad. Muchos de nosotros hemos sido quizás, hemos crecido en hogares distorsionados o disfuncionales, como se conocen, y eso mismo a nosotros nos provoca que en nuestra vida espiritual tengamos problemas de entender el corazón de un Padre puesto por Dios para formarte, diseñarte y enviarte para lo que Dios ha diseñado para tu vida. Usted puede decirle amén. Yo puedo decirle amén porque yo nací en un hogar disfuncional y solamente Dios pudo enderezar
lo que yo estoy hablando en esta preciosa mañana. De alguna manera, o tuvimos una mala experiencia con nuestros padres, o en realidad fuimos malos hijos. Porque todo el tiempo nosotros le echamos la culpa a nuestros padres, pero en realidad hay un proceso, hay una etapa en nuestra vida que nosotros tenemos que reconocer que hemos sido malos hijos, o quizás hemos tenido situaciones donde no hemos sido responsables en nuestra posición de hijo. Como también hay una etapa del padre que tiene que reconocer que el padre también no ha sido el mejor padre. Yo le decía a alguien que amo en estos días, aconsejándolo para el ministerio, o aconsejándola para el ministerio, de que tratara de ser la mejor madre, o que tratara de ser el mejor padre, o que amara a su esposo y a sus hijos de tal manera que nunca tuviera una interferencia en lo que es la iglesia y su hogar. Y escuche bien lo que le voy a decir. Hay mucha gente siguiendo gente que no son padres. La paternidad nace en el hogar, nace del diseño de Dios, del deseo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando todo se distorsiona y la gente empieza a moverse en el mover de Dios, al distorsionar todos los términos de la paternidad, tratan de abarcar la paternidad desde un área donde ellos no han sido sanados, no tienen la mejor relación con su padre, o quizás no tienen la relación buena con sus hijos. Porque una persona que no pueda bregar con sus hijos naturales, se le va a hacer imposible bregar con sus hijos espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la distorsión llega a la persona ya está tan empapada de la paternidad y está tan empapada del mover de Dios, de lo apostólico, de esto y lo otro, comienza a llamar gente hijos en realidad, pero son personas que no están bajo sometimiento de ninguna clase de estructura de gobierno dentro de los planes de Dios, y entonces no se dan cuenta que están haciendo daño dentro o fuera de la iglesia. Como la consecuencia de la existencia interrelacional entre hijos y padres, muchas veces se estimula el ánimo, o ¿cómo puedo decir? Se le quita el deseo a los creyentes, y como ende terminan siendo gente independiente, gente que terminan siendo indomables, que a menos que no le pase como Pablo, que se caiga del caballo, no pueden entender el término de la paternidad. El otro día yo conversaba con una persona y le decía de que en cuanto dependa de mí como líder de la iglesia, yo tengo que amar a mi cobertura a un extremo de honra y de sometimiento, para que la gente que absorben lo que Dios ha dado en mi vida, o la conducta que está sucediendo en mi vida, los pueda bendecir a ellos, porque a mí personalmente me ha bendecido hacer lo que hago. A mí personalmente me bendice honrar al apóstol Juan Narciso Martínez, porque la honra siempre trae beneficio. Y cuando yo hablo de honra, no hablo de dinero, hablo de respeto, hablo de obediencia y hablo de estimación. Mire qué poderoso esto. El Viejo Testamento cierra y abre con el diseño de Dios como único modelo y el deseo de Dios de restaurar las relaciones paterno-filiares.
En el libro de Malaquías 4:5 dice de esta manera: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga, escuche bien, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Watch this. La vida personal de Elías fue una vida que trajo ejemplo a la vida de Eliseo. Escuche bien, la vida de Elías como profeta nos deja un ejemplo de paternidad poderosa. Y la vida de Eliseo nos deja la posición de hijo dentro de una relación paternal y de posesión de herencia. Luego que Elías llama a Eliseo, Eliseo tuvo que tomar una decisión bien particular. Y es que Eliseo tuvo que aprender a transicionar su elección de lo natural a lo espiritual, dejando su familia para adoptar la paternidad de Elías. Escuche, Eliseo fue fiel, observador, y fue formado en su llamado hasta que llegó el día de recibir su herencia espiritual. Observe esta pregunta que le hizo Elías a Eliseo. Y fue una pregunta donde Elías estaba probando la capacidad de Eliseo para poder entender lo que era una relación paterno-filial y lo que el deseo de Elías había hacia Eliseo para que él pudiera recibir su herencia. Y Elías, en su pregunta, le hace una pregunta muy significativa. Eliseo le dice: Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Escúcheme bien lo que voy a decir, amado. Todo lo que tú reconoces dentro de una relación paterno-filial será lo que te bendice. Por eso me gustó lo que dijo Francisco. Dios nunca te obligará a hacer algo que es necesario que tú entiendas y abras tu corazón. Eliseo fue probado en esta pregunta. Y escuche bien, porque lo que tú reconozcas, vuelvo y repito, dentro de una relación paterno-filial será lo que te bendice. El deseo mayor de un padre es ver que tu formación sea correcta primeramente. Y para poder entender eso, tienes que entender que hay una disciplina que tú debes adoptar para entender que hay una formación que Dios quiere hacer contigo. No importa los años que tú lleves en el Señor, no importa la experiencia que tú tengas. Cuando Dios te lleva a una dimensión de una casa nueva, tienes que pasar por un proceso de formación y adoptar la paternidad para que puedas moverte dentro de lo que Dios está estableciendo para esa casa. Para eso no puedes adoptar tus ideas pasadas, tus experiencias pasadas, porque lo que aprendiste en un pasado, lo que está trabajando en tu vida, lo que trabajó en tu vida en un pasado, hoy en día no va a trabajar, porque hay una visión establecida que Dios trazó para la casa en la que tú estás sentado hoy en día. Que el deseo de Dios y el deseo de Dios se va a manifestar a través del Padre, a través de la cabeza, para que ustedes puedan entender que va a haber formación, va a haber corrección, que va a haber estimulación para que tú puedas seguir hacia adelante, que va a haber momentos en que se te va a dar la palmadita: lo hiciste bien, poderosamente, siga hacia adelante. Pero va a haber un momento dado donde te van a estar observando para ver si tú has aprendido a ubicarte en el plan divino de Dios dentro de la casa, para que tú entiendas de que para ser partícipe de las herencias de los hogares y de las casas paternales, tienes que conectarte a lo que está sucediendo dentro de la casa. Aleluya. Wow.
Eliseo, pídeme lo que tú quieras. Eliseo con su elección probó que fue observador. Fíjese esto, porque Eliseo, caminando con Elías, vio milagros, y posiblemente en el caso de mucha gente, quizás en este tiempo presente, le diría a Elías: Elías, pues concédeme que pueda tener una casa, o que pueda tener un carro, o que pueda tener una buena cuenta de banco, o que pueda tener... No, Eliseo eligió adoptar la paternidad de Elías, adoptar la unción que caminaba en la vida de Elías, y adoptar la visión que estaba en la vida de Elías. Y todas esas cosas activaron la doble porción en él. El deseo mayor de un padre es ver que tú seas formado correctamente. Escuche bien, lo que tú rechaces dentro de una relación paterno-filial no puede producir nada bueno. Porque lo dice el libro de Malaquías. Y fue el libro que Dios utilizó para abrir un nuevo comienzo. No por estar en el viejo significa que no está, que no ha sido activado, no es vigente. Porque ese mismo deseo de Dios, Jesucristo tuvo que someterse bajo ese mismo sistema para poder empezar su ministerio. Fue un profeta que le abrió el camino a Jesús. El Hijo de Dios, con todo el poder y su gloria, tuvo que descender y ser activado por un hombre. Shama mama mama. Cuando Jesús entendió, y vuelvo y repito, una conversación, como le decía yo al pastor Carlos ayer, Jesús posiblemente tuvo como hijo una conversación con el Padre en la eternidad. La mesa de negociaciones. ¿A quién enviaré? Jesús dijo: envíame a mí. ¿Estamos claros? Jesús dijo: envíame a mí. Jesús toma la posición que él mismo pidió del Padre. Pero en todos los procesos que Jesús pasó para llegar de la eternidad a la tierra, tuvo que desprenderse de todo, someterse a lo que ya establecido bíblicamente, ir donde Juan el Bautista, que Juan el Bautista no entendía nada de lo que estaba sucediendo, aun cuando sabía, porque tenía la información que ya se le había dado. Y él dijo: no, yo no soy digno de bautizarte. Y él dijo: mira, papá, bautízame para yo empezar el ministerio mío. Jesús, siendo bautizado, activa, y por la activación viene el reconocimiento del Padre, y puede identificar: ese es mi hijo amado, ese es mi hijo amado, hizo mi voluntad, hizo lo que ya estaba escrito, se sometió, adoptó el poder paternal, la relación paternal, y fue activado. Y aún así, cuando Jesús llega al momento del sacrificio, sube al Getsemaní, y en medio del Getsemaní se va de rodillas, porque el proceso era tan fuerte que cuando viene delante del Padre le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya él sabía lo que iba a suceder, pero la agonía de Jesús, escuche bien, la agonía de Jesús no era simplemente de que él sabía que lo iban a bofetear toda una noche. La agonía de Jesús no era simplemente de que Pedro lo iba a negar. La agonía de Jesús no era simplemente de que iba a ser crucificado. La agonía de Jesús era que por un instante de su vida, en su relación paterno-filial, iba a haber un momento en que Dios no lo iba a mirar más como hijo, porque estaba cargando el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario, y Dios no puede soportar el pecado. Iba a haber una separación de la relación paterno-filial.
Y él no podía soportar eso, porque Jesús estaba muy claro que todo o toda cosa que te puede llevar a tu destino profético y puede darte a ti la victoria de alcanzar todo lo que Dios ha declarado en tu vida, es de la única manera es que tú te relaciones con una relación de padre e hijo. Y él le dice que no sea mi voluntad. En nuestra condición humana, muchas cosas a nosotros nos llevan a decir sea tu voluntad y no la mía. Por aquello de que hemos arrastrado con condiciones y situaciones en nuestra vida que son las que nos llevan a todas estas cosas. Jesús conocía su relación entre padre e hijo. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos decía, el Padre y yo somos una misma cosa. Yo adopté su visión, yo adopté su propósito. Lo que hacía poderoso la vida de Jesús era el sometimiento a su Padre. Lo que hizo poderoso la activación de Eliseo y Elías fue el aprendizaje de Eliseo, la motivación de Eliseo de hacer la voluntad de Elías de lo que ya estaba establecido y no hacer su propio deseo. Watch this. Quizás tú dirás dentro de sí, bueno, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo no necesito de nadie. Aún David, que fue la persona que escribió ese salmo, necesitaba de mentores. Si el profeta no llega a la casa y el palacio de David para decirle has pecado, se lo hubiese tragado la tierra. Siempre necesitaremos mentores y siempre necesitaremos a alguien a quien nosotros tenemos que someternos en la tierra. Eliseo reconoció, asumió su posición de hijo. Eso es importante. Cuando tú asumes tu posición de hijo, entonces Dios eterno puede bregar contigo. No es necesariamente que usted entienda que hay un padre. Todo el mundo sabe que hay un padre. Lo que tenemos que entender es nuestra posición de hijo. Mira, Eliseo reconoció y asumió su posición de hijo, heredero, y cuando aprendió su nuevo camino, escuche bien esto, ya iba posicionado con una vestidura diferente. Ahora no se trata de Eliseo, el hijo espiritual de Elías, sino del heredero del manto de Elías. Eliseo llegó a ser poderoso porque adoptó una paternidad, se sometió, aprendió y mostró fidelidad al padre que tenía. Y para que tú puedas heredar lo que Dios quiere darte, tienes que caminar en obediencia, en sometimiento, en fidelidad. La única cosa que puede activar la doble porción en tu vida y lo que tú anhelas es esa. La necesidad de volver el corazón del hijo hacia los padres es producto del cumplimiento profético. De crear primero condiciones necesarias para recuperar el plan original de Dios y el gobierno del reino. Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres significa acercarse, acortar la distancia. Por eso el que no adopta la paternidad siempre estará distante, siempre estará fuera del grupo. Entonces cuando los demás son reconocidos por el padre o por la gente que los rodea, siempre va a haber un poquito de descontentamiento porque está alejado del círculo. Y entonces para tú poder entrar en todo eso tienes que adoptar la relación. Tienes que sacar la vieja vestimenta que es la que te separa. Lo primero que Dios hizo o que Eliseo hizo en la vida de él para entrar en la doble porción que Dios le tenía preparado a través de Elías, es que cuando él partió de su presencia, Eliseo exclamó: Padre mío, Padre mío.
y su gente de a caballo. Inmediatamente Elías fue levantado. Eliseo se desgarró de su ropa. Dijo: yo no puedo usar esta vestimenta más nada, porque para yo poder caminar en el deseo profético de Dios y de mi Padre, yo tengo que desprenderme de mí mismo para entonces adoptar lo que Dios ha depositado para mi vida. Eliseo se vistió con la ropa de Elías. Y eso es profético. Eso es profético. Se desgarró de su ropa y se puso el manto de Elías. Y para entender lo que es hacer volver el corazón, vuelvo y repito, significa acercarse, acortar la distancia, estrechar más la paternidad, sensibilizar el corazón para demostrar amor y obediencia, reconocer la vestidura espiritual, proyectar un alta estima, velar por su cuidado y darle reconocimiento en agradecimiento a su labor como padre. Todas esas cosas hizo Eliseo. Pablo decía esto, y esto es poderoso: aunque tengáis muchos años, es decir, muchos maestros, no tenéis muchos padres. Escuche bien, amado. Volver el corazón hacia el Padre no es cuestión de enseñanza, es cuestión de conciencia. Yo te lo puedo explicar como una enseñanza, y hasta que tú no cobres conciencia y la revelación de qué esto significa, seguirás bajo ayos, bajo maestros, hasta que tú no adoptes lo que Dios quiere para ti como hijo de la casa. No vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti. Y créame que Dios tiene para cada uno de ustedes algo. La persona que se le hace difícil adoptar esta posición es porque todavía tiene algo del sistema tradicional, o porque su relación natural y efectiva con su padre no fue saludable, y su carácter siempre proyecta en su matriz una serie de opiniones que le cierran la revelación paterno-filial. Se ponen una pared para aceptar el hecho de que una persona tiene que formarte. Amén. Una actitud de un líder religioso es omitir el perdón. Si usted quiere ver la señal más poderosa que le puede confirmar si un ministro es religioso o no, es que se cierra el perdón. En el momento que me la haces, te fuiste, no te quiero. Y esa actitud es de gente religiosa. Una actitud paterna siempre vivirá esperándote en la ventana hasta que tú reacciones y puedas volver en sí para revivirte, recibirte con misericordia y perdón. Cuando tú ubicas tu paternidad, todos aquellos que lo reciban y se sometan bajo esa responsabilidad están aptos a una extensión del reino celestial en sus vidas. Porque la paternidad nació en el corazón de Dios. Y yo le estoy diciendo todo esto porque al final, cuando yo le muestre algo que Dios me mostró en este pasaje, usted va a decir: wow. El hijo pródigo, en su ignorancia, cayó en una actitud de tinieblas. Que la Escritura no lo dice, no te lo va a decir. ¿Qué hace un hijo saliendo de una casa a vivir con rameras y a hacer todas las loqueras que hacía? ¿Es tiniebla o no es tiniebla? Escuche esto, amado. La ignorancia lo hizo caer en una actitud de tiniebla, porque no tenía la revelación de una familia primero, ni mucho menos de una paternidad. Su interés principal era tener su lugar y no su posición. A él le interesaba: dame y olvídate del resto.
dame que voy a gastar, dame que voy a hacer esto, dame que voy a bregar con esto. No había en ese momento en él nada que él pudiera entender lo que era verdaderamente su relación con su padre, porque su padre tenía todo. Tan es así que cuando él reacciona y hace todas las cosas, hay una diferencia entre ese, vamos a poner el nombre Jimmy, y el otro Carlos, porque Jimmy reaccionó, pero Carlos nunca pudo entender lo que estaba sucediendo en la vida de Jimmy. Llegó el momento de que todas las transiciones se dieron a favor del hijo pródigo, pero Carlos está volviéndose loco y va y le reclama a su padre: tanto tiempo he estado contigo, mira, yo siempre he estado ahí, nunca me has dado una oportunidad, ¿por qué tú no esto y lo otro? Y el padre le dijo: todas las cosas que tengo son tuyas, tú has estado ahí, pero nunca has aprovechado la oportunidad de reconocer que tienes un padre, tienes una dimensión donde Dios te ha puesto, y por lo tanto, como no lo entiendes, estás perdido en el mismo lugar donde estás. Fíjate, la falta de conocimiento y entendimiento promueve la ignorancia. Salmo 82:5 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y la palabra cimiento está relacionado con la palabra fundamento, y la palabra del significado hebreo para padre es fund, y tiene que ver con fundamento. Dios Padre es el fundamento, y los padres terrenales son los fundamentos que Dios utiliza para edificarte a ti como edificio. Como padre natural, nosotros hemos vivido un hecho que en el área espiritual también se repite, y es el siguiente: cuando los hijos se creen independientes, lo primero que piensa es: yo no necesito mi casa paterna, yo puedo hacerlo por mí mismo. Y llega el momento que comienzan a alimentar la idea de ser autosuficientes. De momento se la saben todas. ¿Cuántos saben que los hijos de los otros se las saben todas? Vamos a ver, ¿cuántos tienen hijos? Qué mucho dolor de cabeza. Llama mamá. Porque llega un momento que se las saben todas, y tú no le puedes hablar a ellos porque ellos ya saben todo. ¿Verdad? Ebony and ivory together. Mira, ponte de pie, ponte de pie, mamá. Mira qué linda es mi hija. Usted sabe algo, para ustedes que no lo saben, Ebony no es mi hija de sangre, pero Dios me dio la oportunidad de tomarla desde los 2 años. Y Ebony adoptó la paternidad de este servidor. Porque yo he aprendido algo poderoso que Dios me ha mostrado durante años, y es que engendrar es fácil. Echar hijos al mundo es poderoso, es fácil. ¿Sabe por qué yo aprecio a Oki y a Ebony? Porque Dios nunca me dio la oportunidad de tener hijos. Destruí mi sistema por tanta cocaína y tanta droga que me metí. Todavía estoy esperando un milagro, puede pasar en cualquier momento. Por eso lo sigo intentando. Pero Dios me dio el privilegio de criar hijos, de formar hijos. Engendrar es cosa fácil. Formar es cosa difícil.
Porque cuando tú empiezas a formar, tú valorizas lo que tienes en la mano. Cuando tú engendras y no formas, no tienes ningún tipo de interés. O sea, no tienes ninguna cosa que te llame la atención. Pero cuando tú estás con tus hijos, que quizás no son tus hijos, pero los estás preparando, los estás formando, y en el momento que ellos tienen dolor de cabeza, tú estás ahí con ellos. En el momento que ellos tienen una dificultad, tienen una palabra de consuelo. En el momento que tú estás caído, siempre te dan la mano, te dice vamos para adelante y esto y lo otro. Ahí es que tú aprendes a apreciar los hijos. Pero hay padres que engendran y echan sus hijos al olvido, y no pueden apreciar de que los trajeron al mundo, porque nunca ha habido una relación paterno-filial, un momento de intimidad con su hijo. Y en lo natural, si nosotros no nos paramos firmemente y aceptamos el hecho de que necesitamos ser liberados de esa mala experiencia, cuando venimos al Señor, repetimos la misma historia. Se nos hace difícil escuchar a uno que no es su padre diciéndole tienes que hacer esto. Escuche, amado, el corazón del hijo pródigo comenzó a recibir desgracia el momento que se apartó de la casa de su padre. ¿Cómo? Con todos los chavos que se llevó. Yeah. Su infidelidad y su desgracia comenzó el día que sacó el pie de aquel que lo cubría y de aquel que le abría las puertas a la oportunidad de alcanzar todo lo que había soñado. Y en el momento que el hijo pródigo comenzó a recibir de sí mismo, salir de su casa, comenzaron las desgracias. Cuando la crisis le llegó, lo primero que descubre es que está solo. Comienza a entender que está solo, sin protección, y cuando un hijo se separa de su cobertura, se separa de los lazos de protección, autoridad, y comienza a conducirse en destinos inciertos porque está desorientado. Y por eso tenemos hijos, aún en lo natural, que están como el caculo dentro de un vaso cogiendo cantazos hasta que vuelven en sí y reconocen el pecado. Dame lo que me pertenece, papá. Con la mente carnal, el hijo pródigo pensaba: si tengo lo de papi, puedo operar como papi. Dame lo que te motiva, o dame lo que yo puedo ver en ti, que es lo que te hace grande como papá, para que tú veas cómo yo me muevo. Hasta que descubre que tú puedes usar la ropa de papá, y eso no te hace papá. Yo tengo 2 nietos que hasta la ropa interior mía se ponen. Se ponen corbata, cogen un micrófono, y ustedes los oyen allá con el sacamasú y chaya allá. Ahora tengo mi nieta que camina con los brazos arriba. Aleluya, aleluya, Jesús, Jesús. Porque lo ven. Pero por más que lo vean, no pueden llegar a entrar en completo en lo que está en el Padre, porque ese no es el mood principal. El mood principal es que el Padre lo forme, o que el Hijo se deje formar y pueda adoptar
el depósito de Dios que ha puesto en ese padre para que pueda moverse. Dos cosas interesantes suceden en este pasaje para ir entrando y ir bajando. Lo primero que me interesa y veo en este pasaje del hijo pródigo es que todas las cosas cambian, pero la posición del padre nunca cambia. El padre siempre estuvo pendiente en la ventana, sabiendo que su hijo se iba a encontrar consigo mismo un día y iba a reconocer que metió las patas. Lo segundo es la revelación que tuvo el hijo. Ante la crisis en que se encontraba el hijo, me llama la atención su confesión, porque en ella se encuentra una revelación poderosa, y yo creo que atiendan lo que voy a decir. Lo primero es que este hijo vuelve en sí. En otras palabras, según el tema que yo he puesto, reaccionar, volver y posicionarse, el hombre reacciona y cae en sí nuevamente. Y su conciencia comienza a cambiar. A menos que tú tomes la iniciativa de reaccionar en qué es lo que has estado haciendo mal durante tantos años, que no te ha permitido ver lo que Dios te ha prometido, y puedas reaccionar y puedas entender que para poder llegar a donde Dios te lleva, Dios necesita formarte, y Dios necesita que estés bajo una cobertura, y Dios necesita que estés bajo la paternidad de alguien, aunque no te guste. ¿Sabe que Ismaelito y yo tenemos una relación bien brutal? Porque a pesar de que Ismaelito está solo acá y no tiene a sus padres, él siempre me mira como un padre. Y yo he visto reacciones en la vida de él, que después que él se me pone potrón, hello. Después que se me pone potrón, ¿cuántos hijos nosotros tenemos? Se nos ponen potrones. ¿Verdad? Que los hijos se ponen potrones. Aún cuando están viendo el sacrificio de un padre para darle lo mejor, aún cuando están viendo el sacrificio de un padre de amarlo, aunque a uno lo que dan ganas de agarrarlo por el pelo. ¿Verdad? Pero hay una reacción que siempre yo he visto a mi malito que me vuela la cabeza, porque yo sé que quizás la experiencia que él quizás ha tenido en su relación paterno-filial, cuando él entra en mi relación con él, que dicho sea de paso es un poquito complicada más que la de todo el mundo aquí, porque yo soy su pastor, su tío y su jefe. Ismaelito nunca ha fallado en mandarme un texto y pedirme perdón y decirme: perdóname, porque tú eres como un padre para mí. Quizás como jefe no me soporta, pero por lo menos como padre sí. Y eso tiene un valor increíble, porque él ocupa una posición especial en mi vida. Todo lo que tú haces en reconocimiento de la gente que quiere lo mejor para ti, te beneficia y te posiciona. Y por eso usted va a entender por qué hay hay gente dentro de la iglesia que avanzan más que otros. No es porque no se les dé la oportunidad,
él vuelve en su conciencia y comienza a cambiar. Y entiende que su provisión está en la casa de su padre. No solamente entiende esto, pero entiende que sí, la provisión está en la casa de su padre, pero reconoce que ha caído bien bajo. Escuche bien, reconoce la paternidad primero. No reconoce simplemente el hecho de la provisión, sino que recuerda que tiene un padre. Y reacciona entendiendo que tiene un padre, pero la revelación que más poderoso llegó a mi vida, que me dejó entender todo este asunto de paternidad, es el hecho de que viene con una confesión poderosa. Porque el hijo pródigo logró entender el diseño de Dios. Y sabiendo que su pecado fue terrenal, reconoce y dice: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. No contra mi Padre y el cielo, sino contra el cielo y el Padre. Y Dios me muestra, porque lo habla a través de la Escritura, que todo lo que tú hagas en honra, en reconocimiento con tu Padre en el cielo, tienes que hacerlo con los padres de la tierra, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque el único mandamiento con promesa que te va a alargar la vida, te va a dar años de prosperidad sobre tu vida, te va a hacer vivir bien, es que tú honres a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y tu madre no simplemente se trata de dinero, se trata de respeto, se trata de... La revelación más poderosa fue entender su confesión. La falta, dice, en otras palabras, el trato y la falta de no reconocer está relacionada con de que está con Dios, lo llevó a él al rechazo. Y esto es lo que pasa. Tenemos tanta gente dentro del pueblo de Dios que la palabra rechazo les retumba en la cabeza. Y todo está relacionado con experiencias pasadas. ¿Sabe que lo primero que yo hice con mi hija cuando empecé a criarla fue un distintivo para que ella lo entendiera? Este es papi y yo soy papito. Siempre le di lugar a que su padre era su padre, y siempre le di a entender por hechos que yo soy su papito. Relaciónalo con padres y padres terrenales, espirituales, es lo mismo. Tú te rindes a Dios Padre y te sometes a la gente que Dios ha puesto en tu vida. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a activar a través de un padre. Su confesión dice: diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, el trato y la falta de reconocer está relacionada con Dios, y cuando yo te rechazo, estoy rechazando el plan de Dios. Cuando usted rechaza a un padre que Dios ha puesto sobre tu vida, está rechazando directamente a Dios. Escuche bien esto. Estoy rechazando a Dios porque aunque yo no te elegí para que fueras mi padre, Dios te dio la autoridad para hacerlo. ¿Saben que muchos de nosotros no tuvimos la elección de elegir nuestros padres? Tampoco Dios te va a dar la elección de quiénes son tus padres. Dios mismo los asignará para tu vida.
Y en la vida espiritual te vas a encontrar repitiendo las mismas cosas que viste en tu vida personal. Yo no soporto a mi padre, y eso mismo lo llevas a la iglesia. No es hasta que el joven recapacita y vuelve que él recupera su posición. Y escuche bien, amado, cuando tú reconoces paternidad, reconoces que tienes una posición de hijo. Por lo tanto, recibes el beneficio de un hijo. De lo contrario, te encontrarás en todo momento exigiendo un beneficio personal y no un beneficio corporal que beneficie a la familia, que somos todos nosotros que estamos aquí presentes. Cuando tú adoptas la posición de hijo, adoptas la visión del Padre, lo que Dios le da al Padre, el beneficio que Dios tiene para su familia. El otro día el apóstol Rolando me hizo una pregunta que para mí fue una pregunta poderosa, significativa. El apóstol Rolando me pregunta a mí que si yo he definido el tipo de ministerio el cual yo estoy bregando. Y yo le dije, es un ministerio internacional. Y él me quedó mirando y me dijo, está bien definido. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Rolando Casillas sabe que yo voy a las naciones. Por lo tanto, si el padre va a las naciones, los hijos van a las naciones. Por lo tanto, si el padre se mueve en círculos de gente que están en autoridad, los hijos también se van a mover en ese tipo de autoridad. Pero eso no va a suceder en tu vida hasta que tú no adoptes la paternidad del lugar donde Dios te ha llevado. Hay gente en esta iglesia con unas capacidades brutales, pero tienen que poner su orden, en prioridades en lo establecido en el diseño de Dios para que tú veas. Así como la Escritura dice, probadme en esto y yo le abriré la ventana de los cielos, y la prueba a Dios en esa área y Dios te va a contestar. Porque muchos de ustedes que se están moviendo en esta iglesia van a ser movidos internacionalmente. Aquellos cantores y aquellos adoradores también Dios los llevará internacionalmente. Los evangelistas de esta casa, que pastor también, Germán Ortiz, se mueve internacionalmente. Por lo tanto, todos nosotros llegaremos a movernos en el mismo nivel. Porque lo que corre por la cabeza tiene que correr por el cuerpo. Relaciónalo con un padre. Mi cobertura es internacional. El apóstol Juan Narciso Martínez se mueve por todas las naciones. Por lo tanto, la honra que yo le doy a él, lo que yo hago para reconocer la paternidad de él, es lo que me da a mi autoridad de poder hablar de cosas en las naciones. Mire, pruebe esto un día. Vaya a un lugar sin que se le haya enviado. Váyase por su cuenta a África. Y me avisa cuando llegue, que me voy a preparar bien preparado para poner mano. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo por tu cuenta y no bajo una cobertura. Aún con lo deleitoso que puede sonar ir a África, y he dicho eso de paso, si usted va a la página de Pastor Salomón, hasta Ayatola, aquel hombre me tiene a mí en una página allá arriba, donde yo se supone que voy en octubre para África, con otros profetas. Yo no he sentido convicción en el espíritu voy para allá, aun cuando Dios me ha dicho que voy a ir a África. Yo no me atrevo a ir sin la aprobación de Dios primero y la aprobación de mi apóstol, aun cuando suene bueno. ¿Sabe que todo lugar que yo voy siempre llamo a mi apóstol para que ore por mí? Porque he reconocido, y aun cuando estaba con ciertas personas los llamaba.
honraba: mi gente, oren por mí. Porque todo lo que tú reconoces se activa en ti. Toda la autoridad que tú reconoces es la autoridad que opera en ti. Toda la unción que tú reconoces es la que se mueve en ti. Dios está buscando hijos que aprendan su posición como hijos para poder disfrutar todo lo que Dios ha preparado. Cuando tú adoptas esa posición de hijo, adoptas la visión, adoptas todo lo que Dios tiene preparado para esa casa. Escúcheme bien, amado. Todo aquello que tú rechaces no te bendice, te pone en pausa hasta que tú lo reconozcas. Colectivamente, Dios quiere derramar una unción colectiva sobre su pueblo. Que unos la van a recibir es la determinación de lo que reciben y ellos aceptan, es lo que va a activar en ellos ese mover. Lo que tú no recibas no puede afectarte en nada, porque no se va a activar en ti. El hijo pródigo entra en una dimensión diferente, porque no solamente reconoce dónde cayó, sino que reconoce el diseño eterno de Dios, de reconocer que la paternidad proviene primero de Dios. Y cuando tú honras a Dios, Dios espera que tú honres a la gente que Dios ha puesto sobre tu vida. Y esto no tiene que ver con chavo. Se trata de respeto. Se trata de que usted pueda honrar lo que Dios ha declarado. Hay una visión establecida, tienes que adoptar la visión, tienes que caminar en lo que está pasando, tienes que moverte en lo que está pasando en la casa. Se supone que cuando usted adopta la paternidad, usted es el primero que dice: voy para el servicio, voy para esto, voy para los estudios, voy para lo otro. Tenemos que dar fruto de lo que decimos. Voy a cerrar con esto. Escuche bien, amado. Un amigo a ti nunca te va a faltar.